Génesis, clase 4, audio 3. Muy bien, estamos aquí mirando el capítulo 18 de Génesis. Estuvimos viendo acá ese almuerzo tan especial que tuvieron el Señor, dos de sus ángeles, con Abraham, estando Sara allí, esa conversación, ¿no? Esa promesa una vez más confirmada de la venida de Isaac a la vida de ellos, ¿no? Y tremendo, ¿no? Como también Sara iba a entender que para Dios no iba, nada es difícil, nada es imposible. Así que vamos a continuar entonces ahora. Eh, Versículo 16 volvemos a leer y leemos a partir de allí. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego de que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bueno, entonces aquí tenemos eh, lo que sigue en la escena después de ese almuerzo. Ahí dice que se levantan y dos de los ángeles se empiezan a encaminar hacia Sodoma. Y es hermosa esta charla, ¿no? La Biblia dice que Abraham, quizás de la única persona que lo dice, Abraham se lo llama amigo de Dios, ¿no? Y esta confianza, esta intimidad que tenía Abraham con el Señor, ¿no? Porque Dios mismo es el que ahí hablando, quizás con los ángeles, eh, es el que se pregunta a sí mismo, ¿no? Como diciendo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces ahí, como esta conversación quizás hacia sí mismo, pero con los ángeles que estaban ahí, como diciendo: no voy a encubrir lo que yo voy a hacer, ¿no? Por eso dice la Biblia: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ¿no? Dios sabía quién era Abraham y sabía cómo Abraham iba a obrar, ¿no? Y él decide compartir sus planes
y aún sus juicios que él iba a hacer a Abraham, que era su siervo, pero también su amigo. ¿No? Entonces dice ahí el versículo 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no lo sabré. A ver, no es que Dios no lo sabía y que tenía que ir a ver si era así o no, pero estaba aquí hablando otra vez con un lenguaje que se llama antropomorfismo, lo habíamos hablado, ¿no? De una forma humana de decirlo, ¿no? Como diciendo, bueno, voy a verificar. Obviamente, el Dios, el Dios omnisciente no necesita verificar, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Dios sobrando en el tiempo, como habíamos dicho, ¿no? Y entonces dice que se fueron los ángeles, y versículo 22, se fueron para Sodoma, pero dice que Abraham se quedó charlando ahí con Dios, allí saliendo de ese almuerzo, caminando por el campo, ahí se quedaron ahí Abraham hablando con Dios en forma, con forma humana, digamos, o sea, Dios habiendo tomado un cuerpo humano. No es que estaba hablando en oración con Dios o en una visión, no, estaba hablando ahí con Dios personificado en una apariencia humana. Entonces dice que se acerca a Abraham, y él va a empezar ahí estos versículos, una especie de regateo con Dios, ¿no? Y entonces dice el versículo 23, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él. ¿Ves? Ahí estaba, Abraham va a empezar a interceder por Sodoma, ¿no? Obviamente que recordamos que quien vivía todavía en Sodoma era Lot y su familia, ¿no? Dios los había rescatado de esa invasión, pero ellos habían quedado en Sodoma, lamentablemente, seguían viviendo ahí, y ahora Dios iba a destruir la ciudad, y ahí tenemos otra vez a Abraham, ¿no? Jugándose por su sobrino, ¿no? Intercediendo a Dios no directamente por su sobrino, pero él no va a interceder solo por el sobrino, él va a interceder por la ciudad. No, él no le está diciendo a Dios, bueno, que se salve Lot, ¿no? Él lo que le dice a Dios, a Abraham, es, no perdonarás al lugar por amor de 50 justos que estén dentro de él, como diciendo, no vas a perdonar. Es tremendo, ¿no? Ahí tenemos a Abraham intercediendo por toda esa ciudad de Sodoma. Versículo 25 dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Como diciendo, bueno, quizás hay personas justas ahí, quizás hay personas temerosas de Dios, y vas a destruir todo el lugar, y o sea, no corresponde a tu carácter, Señor, no vas a perdonar el lugar por amor de esas personas que quizás haya ahí. Dice el versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Tremendo la influencia que pueden tener los temerosos de Dios, no sobre ellos mismos, sino inclusive sobre el resto que no teme a Dios, ¿no? Lo que está diciendo Dios es, yo voy a perdonar a todo el lugar si hay 50 personas que me temen. Por más que ahí habiten miles de personas que no me temen, si hay allí 50 que son temerosos de Dios, yo los perdono todo el lugar, no voy a destruir la ciudad. Tremendo, ¿no? Y dice, versículo 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Bueno, acá Abraham va a empezar a regatear, ¿no? Como diciendo, bueno, capaz que no hay 50, capaz que hay 45. Pero la forma en que lo expresa Abraham, obviamente que es con trampa, ¿no? O sea, no es una forma correcta de razonar. Abraham le está diciendo, bueno, quizás faltan 5, por esos 5 que faltan vas a destruir
toda la ciudad. Eso es un razonamiento totalmente inválido. Eh, o sea, Dios no iba a destruir, no es que por 5 personas que faltan iba a destruir la ciudad. Porque con ese razonamiento uno puede ir bajando de a uno, ¿no? Y llegar a cero, digamos. Puedo decir, bueno, no, pero capaz hay 40, por uno, si falta 44, bueno, entonces no, y si hay 43, por uno vas a decir, si hay 42, y así yo puedo llegar a uno, ¿no? Por uno que falta vas a destruir. Ese razonamiento es totalmente falaz, pero Dios es misericordioso, ¿no? No lo va a corregir. Él va a decir, bueno, ok, si hay 45 justos, voy a perdonar la ciudad también, ¿no? Y dice el versículo 29, quizás se hallaran allí 40. Y Dios le dice, bueno, si hay 40, no lo voy a destruir, no lo haré por amor de los 40. Versículo 30, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán 30. Dice, no lo haré, no voy a destruir a Sodoma si hay 30 personas que me temen. Ya ahí Abraham se da cuenta de la misericordia de Dios, pero bueno, él todavía temía por Lot, diciendo, bueno, capaz que no hay 30, ¿no? Entonces dice el versículo 31, ahora que comenzó a hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Dice, no lo voy a destruir por amor a los 20. Y ya Abraham, sabiendo que era demasiado insistente, dice, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás haya 10. Y Dios le dice, mira, si hay 10, no lo voy a destruir, ¿no? Tremendo esta conversación. Una conversación que no es que a Dios le molestó. Al contrario, Dios esperaba, le dio la oportunidad a Abraham de interceder. O sea, Dios espera eso de las personas, porque lo que estaba haciendo Abraham va de acuerdo al corazón misericordioso de Dios. No es que Dios se alegra al destruir una ciudad. No es esa O sea, Dios es justo y va a hacer justicia. Y ciertamente iba a destruir la ciudad. Pero también nos muestra su misericordia, ¿no? Dios no lo hace con alegría. Dios Él espera el arrepentimiento. Entonces, nosotros no tenemos que alegrarnos cuando Dios hace juicio y destruye, porque la verdad es que el corazón de Dios no es así. Entonces, Él espera que haya personas que intercedan. Allí en Ezequiel dice en el capítulo 22, versículo 30, habla el Señor y dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí en favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿No? Ese pasaje es tremendo, ¿no? O sea, Dios dice, yo busqué a ver si había gente que intercediera para que no destruya la tierra. Y no hubo, ¿no? O sea, Dios espera que nosotros intercedamos, que busquemos y que apelemos a la misericordia de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham. Pensando en su sobrino, pero en realidad pensando en toda la ciudad, porque él estaba pidiendo por toda la ciudad, ¿no? Y Dios dice, mira, aunque hubiera 10, lamentablemente no había 10. Pero ahí tenemos, ¿no? Esta conversación, ¿no? Que quizás podríamos tener intercediendo por personas que merecen el juicio de Dios, pero Dios todavía es paciente con ellos, ¿no? Y que podamos ser como Abraham, ¿no? Clamando para que Dios extienda aún más su misericordia.